Triunfal y fascinante saludo. Mi crónica sabatina. Valledupar, 12 de noviembre del 2022. Hoy, homenaje a un maicaero generoso, humilde, honesto, trabajador, inteligente, técnico mecánico, abogado, profesor, cariñoso, hijo amoroso, gran hermano, leal compañero, profesional íntegro, amigo entrañable. Y durante sus estudios de primaria, secundaria y universitarios, siempre ocupó los primeros lugares. Es un ser humano brillante, admirable, honorable y muy servicial. No es otro que Marlon Enrique Gómez Lesport. En la vitrina comercial de Colombia, como se le conoce a Maicao, pujante municipio del centro este del departamento de La Guajira, población esta muy cercana a la República Bolivariana de Venezuela, con reconocida diversidad étnica, pues tiene en su seno indígenas Wayuu y Zenú, además de colonias numerosas de libaneses, nació este respetuoso e intelectual ser humano, un 27 de julio del año 1967. Su padre lleva por nombre Perfecto Gómez Palacín y su madre Alides Lesport Torres. Es el hijo mayor de su papá, pero su mamá, cuando conoció a su padre, ya tenía 3 hijos, o sea, hace parte de una familia numerosa, conformada por 8 hijos de su madre. Uno fallecido, muy pequeño, se llamó Wilmer. Los nombres de sus hermanos son Rosario Elena y Dinora Luz Fernández. Luego nace el primer varón de su madre, que se llama Leandro Valdeblanques. Llegó después al mundo nuestro invitado, Marlon Enrique. Es el mayor de su progenitor, pero el cuarto de su mamá. Sigue Lorena, Albert y Naila Gómez Lesport. Marlon estudió su primaria en 3 colegios. En uno informal que existía muy cerca de su casa, hizo lo que hoy denominamos el preescolar. Hasta tercero de primaria lo realizó en la institución denominada Juan 23 y culminó su quinto de primaria en la Escuela de Varones Rodolfo Morales. Hoy en día es mixto este claustro educativo. El bachillerato lo estudió completo en el Colegio San José. Es joseísta con mucho orgullo. De esta institución conserva los mejores recuerdos. Se graduó de secundaria en el año 1984, a la edad de 17 años. Lo dice con gran satisfacción, el mejor ICFES de su promoción y galardonado también como mejor bachiller. Se ha caracterizado por su gran capacidad de liderazgo y dirigencia. En su periplo escolar fue miembro de comités culturales. Allí inició a desarrollar su habilidad para escribir, de la mano
de ilustres profesores como Ramiro Choles Andrade, Benjamín Pastrana Gómez, de las materias de español y literatura. A ellos, dice Marlon, les debe que lo motivaron e impulsaron a explotar esos talentos que tenía resguardados para hablar y para escribir. Cuando cursaba quinto de bachillerato, con apenas 15 años de edad, se hizo miembro de la Cruz Roja Colombiana Juvenil, así se denominaba. Luego se convirtió en socorrista de la Cruz Roja. Participó en muchas actividades de esta organización. A la que más recuerda fue la del huracán El Joan, que afectó muy fuerte a la zona de la Alta Guajira. En ese tiempo ya era empleado de la multinacional Exxon y su filial en Colombia, Intercor. Así se llamaba la empresa que explotaba los carbones del Cerrejón en esa época. Año 1988. Llegó a ostentar el cargo de director de socorrismo, jefe de los socorristas y también de los juveniles. Infancia y juventud. Esta se desarrolló en Maicao, su tierra natal, en medio de una difícil y estrecha situación económica. Pero los niños son felices siempre. Gracias a Dios, vivía cerca de una cancha de fútbol, la que llamaban el Chacarita. Todas las tardes, al regresar del colegio, la disfrutaba con sus amigos y familiares. Jugaba fútbol, recorría la zona inmontada de Maicao con ellos, se deleitaba de la bella naturaleza. Era un jovencito juicioso, tanto así que muchas veces por las tardes iba a la biblioteca del colegio a realizar las tareas. La casa en la que vivía junto a sus hermanos y su madre era de tablas. En ella le tocó vivir hasta que cumplió 20 años. Iniciaba sus labores como empleado de la mina del Cerrejón y sus primeros ahorros, cesantías y préstamos fueron para construirle la anhelada casa de material a su mamá. Considera que ese es el primer logro personal que le ha regalado la vida y una manera de retribuirle un poquito a su vieja lo buena que era y el inmenso amor que le profesó siempre. Recuerda que esa había sido una promesa que él le había hecho a su mamá en el año 1977, cuando apenas contaba con 10 años, pues su padre viajó primero y luego su madre a trabajar allá a Venezuela en oficios domésticos para ahorrar y comprar una vivienda digna. A los hijos los repartieron en la familia. A mi homenajeado lo ubicaron donde un tío que era el jefe de la empresa de telecomunicaciones, Telecom. Es decir, le mejoró un poco la situación, pero a pesar de ello, todos los días lloraba a solas la ausencia de su madre. Le suplicaba que por favor se devolviera, que esa bendita casa se la regalaría él cuando trabajara. Por esas afugias económicas que pasaba en aquellos momentos, Marlon, a pesar de haber sido el mejor bachiller y ostentar el mejor ICFES, no pudo ingresar a la universidad como hubiera querido.
una profesora que siempre recuerda, Zoraida Toncel Redondo, le había gestionado una beca para estudiar medicina. A Marlon eso lo entusiasmaba por sus conocimientos de paramédico en la Cruz Roja Colombiana. Existía la opción de una beca con el Fondo Luis A. Robles, pero solo cubría el valor del semestre y no la manutención. Definitivamente no se pudo estudiar en ese momento. Intentó con la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de La Guajira. No alcanzó siquiera terminar el semestre. El 22 de octubre de 1985, después de haber sido rechazado varias veces por ser menor de edad, es convocado para irse al SENA de Barranquilla a realizar sus estudios como técnico mecánico para trabajar en la apetecida empresa Intercor, que explotaba los carbones del Cerrejón. El 3 de diciembre de 1986, luego de hacer su tránsito por el SENA, inicia oficialmente sus labores en el Cerrejón. Allí permaneció durante 35 años. Se retiró el 11 de octubre del 2021. Estando en Cerrejón, se interesó cuando tenía 30 años en esta empresa por estudiar administración de empresas, pues en varias oportunidades fue acting, supervisor encargado, y varios superiores de dicha empresa le sugirieron que se hiciera profesional para ascenderlo, pero hubo la opción de estudiar Derecho y la escogió de una. Lo llenaba mucho más. La Universidad Antonio Nariño contaba con una sede en Riohacha y sin pensarlo dos veces se matriculó. Comenzó a estudiar en 1997. Se destacó en sus estudios universitarios, siempre en los primeros lugares. Hizo la judicatura en un juzgado penal. Se dio a conocer, hacía demandas, muchas gratuitas, con el ánimo de aprender y poner en práctica sus conocimientos, pues su mejor escuela en derecho laboral fue, primero, la relación con sus compañeros de trabajo y segundo, su experiencia sindical. Sintracarbón fue la clave para desarrollar sus conocimientos. Asistió a infinidad de compañeros en sus procesos de descargos. Era muy solicitado para estas diligencias. Aplicaba el derecho individual y también el colectivo. En el año 2009 realizó su primera especialización en derecho laboral en la Universidad del Norte. Se sentía pequeño en ese momento, pues la mayor parte de sus compañeros se desempeñaban en altos cargos, jueces de la República, altos ejecutivos de grandes empresas. Lo miraban raro cuando decía que solo era técnico mecánico del Cerrejón y además dirigente sindical. Más tarde hizo otra especialización en seguridad social y posteriormente se dio la oportunidad de estudiar la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Se presentaron 70 para escoger 25 y debían presentar un ensayo. Hasta dudó de poder pasar con los perfiles destacados de quienes se presentaron. Su ensayo, lo basó en los rezagos inconstitucionales del derecho colectivo del trabajo. Le salió muy bueno. Reconoce
Quien le hizo la entrevista fue la doctora Marjorie Zúñiga Romero, actualmente elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, directora en ese momento del programa de la maestría. Incluso le preguntó si la había plagiado, pues ella había escrito algo similar recientemente en su papel de investigadora y escritora de universidades colombianas y de España. Marlon le comenta: eso jamás, yo ni siquiera la conocía. Ella, sorprendida, dice que le cuento que coincidimos en muchos argumentos. Al final, cuando salió el listado de los que pasaron, la distinguida jurista le explica que le adjudicó un buen puntaje debido a que su ensayo era la voz distinta, ya que todos veían al mundo desde la perspectiva de jefes o patronos, mientras que Marlon era un obrero en ese momento y su panorama era totalmente diferente. Marlon está felizmente casado con Luzdaris María Campo González desde hace 25 años. Tiene 2 hijos. El mayor es Jesús Enrique Gómez de Vega, de 29 años, dedicado al comercio. Ya es abuelo por él. Tiene 2 nietas que se llaman Yulimar y Luciana Gómez Vizcaíno, y una hija de 22, cuyo nombre es Gabriela de Jesús Gómez Campo. Terminó el 4º año de Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla. Anhela convertirse en una abogada triunfadora como su papá. Su trayectoria como trabajador de Cerrejón, técnico mecánico, duró 35 años, de los cuales 20 fueron como dirigente del sindicato de trabajadores del Cerrejón, Sintracarbón. Estuvo de manera continua como negociador, luchando siempre por el mejoramiento de los afiliados e incluso por los amparados. Negoció de manera ininterrumpida desde el año 2010 hasta el año de su retiro en el 2021. Durante ese tiempo logró suscribir junto a sus colegas negociadores un total de 5 convenciones colectivas. Por 27 años continuos fue miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de Cerrejón, Cotra Cerrejón, 14 de ellos como presidente del Consejo. Es de los desempeños más destacados y satisfactorios de su vida. Cuando recibió la presidencia de la cooperativa, este era un ente pequeño y con su liderazgo, con un excelente equipo de trabajo, además un idóneo grupo de consejeros y delegados, logró ubicarla como una de las mejores cooperativas del país, convirtiéndola en entidad de ahorro y crédito de muy buena reputación. Mejores amigos: José Alberto Pava Soto, Eliezer Quintero Vázquez, compañeros de estudios en la carrera de Derecho, además compadres y casi hermanos, paisanos de Maicao. En Riohacha resalta a su vecino Aquilio Aponte. Los demás amigos son los miembros del Consejo de Administración actual de Cotra Cerrejón. Allí
destaca a Luis Guillermo Ariza, Ramón de Armas y a Ricardo Amaya. También resalta a Félix Solano de la Junta de Vigilancia. El Doc Marlon Gómez nos contó una anécdota. Cuando joven, unos vecinos suyos que vendían chicha, precisamente les decían los chicha, tenían un burrito y en horas de la tarde salían a recoger plástico y cartón en el centro de Maicao, La Guajira. El burro tenía un carruaje para facilitar el oficio. Les veía platica a los muchachos y les solicitó que por favor lo dejaran trabajar con ellos. Él, cuando eso, contaba con 13 años y necesitaba recursos. La precariedad de la situación económica lo obligaba. Le dieron el privilegio de conducir al asno. Le estaban explicando por cuáles calles debía transitar, dónde se recogía la mayor cantidad de bolsas y cartones. Y en ese momento apareció una señora que había sido su profesora. Elsa Choles era su nombre. Le llamó por un sobrenombre que le decían sus hermanos y más allegados. Era Papicho. Le gritó: «¡Te estoy viendo, Papicho!». Cuando llegó a su casa, después de una extenuante jornada de reciclaje, su madre lo estaba esperando junto a la maestra. Ya su mamá para ese tiempo no le pegaba y ha cogido una vara de totumo y le ha metido tremenda limpia delante de Elsa Choles. Después le explicó que le había pegado por quedar bien con la susodicha, que trabajar no era malo, el trabajo era dignidad, replicaba su madre. La molunga simplemente fue por la queja de doña Elsa, a quien ella respetaba y quería mucho. Sobre su madre, Marlon nos dice que ella era un homenaje al trabajo. Trabajó hasta el último día de su vida. Vendía dulces, trabajó en Venezuela, cosía ropa, realizaba trabajos de hombre como cercar el patio, construía enramadas, arriaba barro y escombros para relleno. Fue cocinera de la cárcel municipal por más de 20 años. Salió pensionada. A pesar de haber fallecido, todavía su pensión existe. La recibe el señor Perfecto Gómez. Actualmente, don Marlon Gómez es docente en la Universidad de La Guajira, en las áreas de Derecho Laboral. En primer semestre dicta Derecho Civil, General y Personas. En quinto semestre, Derecho Laboral Individual. Y en noveno, imparte Procesal Laboral. Además, ejerce como abogado litigante y asesor de empresas en temas de estudio, de títulos y cobros de cartera. Uno de sus mejores amigos, José Alberto Pava, bien y pico, así le decimos por cariño, nos habla sobre Marlon. Para mí es mi mejor amigo. Lo quiero como hermano, compañero de estudios universitarios, una persona a la que respeto y admiro mucho. Es inteligente, capaz, serio, honesto, desinteresado, excelente amigo, hermano e hijo, con gran capacidad de liderazgo. Se entrega con todo hasta cumplir sus metas. Trasnochador, terco también, pero esa terquedad le ha servido para conseguir muchas cosas. Es una persona difícil de encontrar,
con tantas cualidades y muy pocos defectos, buen esposo, líder y sobre todo amigo de sus amigos. Una anécdota que le causa risa es cuando le pregunta a Marlon por la fecha del cumpleaños de su esposa. La confunde siempre, no está seguro si es el 28 o el 29 y ha tenido discusiones por eso. Su esposa le reclama por qué no se la graba y Beto ha presenciado esos roces de terquedad por parte de su compadre querido. Raúl Celedón, otro compañero de estudios de Marlon, recuerda el grado de primaria en el año 1978. En la escuela primaria de varones número 1, Rodolfo Morales. Flacos y cabezones. Marlon, rey de los cabezones. De ahí nació su apodo Cabeza de Piña. Lo describo como un ser humano extraordinario, hijo amoroso, leal compañero, profesional íntegro. Recuerda una anécdota en el colegio San José, primer acto cívico, la profesora Elsa Grimaldos se le encomendó que se aprendiera la canción Los Americanos del argentino Piero. La ensayó 15 días, pero al momento de la presentación lo atacó un pánico escénico. Olvidó la letra y solo atinaba con el estribillo. Los americanos. Otra buena fue cuando éramos voluntarios juveniles de la Cruz Roja. Parrandeábamos mucho. Marlon no trabajaba. A la hora de poner para el sancocho, solo decía: yo pongo la gallina, pero debo esperar a que mi mamá se duerma. Al principio, la vieja Alides le echaba la culpa al zorro o algún chucho, pero como no hay crimen perfecto, al final fue descubierto y se ganó tremenda tunda. Después, la madre de Marlon voluntariamente le regalaba gallinas, pues nunca dejó de llevar aquellas exquisitas aves a las parrandas cruzrojistas. La hija de mi invitado, Gabriela de Jesús, nos habla así de su padre. Marlon Enrique es mi mayor inspiración, el reflejo del amor de Dios en mi vida y un ejemplo de perseverancia, disciplina y superación. Ser su hija ha sido el honor y privilegio más grande que he tenido. Se caracteriza por ser un hombre justo, inteligente y valiente, con un corazón lleno de amor y bondad, cualidades de las que se ha valido para reponerse a todas las adversidades que se le han presentado a lo largo de su vida. Para mí, su principal y más admirable cualidad es su espíritu luchador por alcanzar sus sueños, tanto a nivel profesional como personal. Lo defino como un hombre generoso, humilde, honesto, trabajador, inteligente y cariñoso. Una anécdota: cuando cumplí la mayoría de edad, le pedí a mi papá que lleváramos a cabo el proceso de adopción para de esta forma poder legalizar nuestra condición de padre e hija. Este proceso implicaba numerosos cambios, como el cambio de apellido, el cual coincidió con una situación personal bastante compleja que atravesaba mi papá. Sin embargo, al ver su apellido
al lado de mi nombre sirvió para animarlo y con lágrimas en sus ojos me dirigió las siguientes palabras. En medio de la frustración, el dolor y las lagrimitas en voz baja que eché ayer, me reconforta que esté mi apellido al lado de tu nombre. Eres mi vida y mi esperanza. Eres mi promesa. Eres mi abogada. Te quiero, mi muñe. Su adorada esposa, esto nos dijo: Marlon para mí es mi gran amor, el hombre con el que he construido un hogar sólido, basado en valores y amor. Es un hombre íntegro, excelente esposo, padre, hijo, familiar y amigo. Puedo decir con facultad que es amoroso, honesto, inteligente, leal, generoso y solidario. Nunca olvido para la época de amores cuando Marlon me visitaba Barranquilla constantemente. Una vez me visitó en una fecha muy cercana a la celebración del Día del Amor y la Amistad, pero le tocaba entrar a turno y debía venirse para cumplir con su compromiso. Pese a todo, me dijo: si me convences para quedarme, lo hago. Le contesté simplemente: quédate. Y sin insistir demasiado, se quedó. Enedith Aragón Cañizales, compañera de estudios, opina así de Marlon Gómez. Es un maicaero amigable, lleno de muchas ilusiones, buen hijo, buen estudiante, buen ser humano, temeroso de Dios, una de las cosas más primordiales, y además muy comprometido con sus obligaciones, un ser humano honorable y respetuoso. Mi anécdota con Marlon, además de la fonomímica de los americanos, es la siguiente. Él estaba molestando a una compañera. Ella le gritaba: Marlon, déjame tranquila. Se encontraba llorando. Yo le dije: oye, Marlon, deja a la muchacha tranquila. Él respondió: tú cállate. Los compañeros me miraron como quien dice: también te vas a dejar. Y lo voy agarrando. Me lo llevé hasta el tablero y le he metido una tunda de padre y señor mío. Él, que era flaquito, casi le arrancó las orejas, le di uña hasta decir no más, pero como tiene muy buenos valores, no es un ser humano rencoroso, quedamos siendo muy buenos amigos de toda la vida, sin resentimientos. Es un gran ser humano, muy bien criado por su madre, quien le inculcó muy buenos modales. Detallada y especial crónica. Esta semana nos encontramos con un experto en la economía solidaria, abogado de profesión, al que muchos admiran por sus grandes logros, quien pasó una infancia con mucha precariedad económica, pero su inteligencia, brío y vigor lo sacaron de allí, convirtiéndolo en un gladiador triunfador. Fue sindicalista y negociador de muchas convenciones colectivas. Hoy día es catedrático en la Universidad de La Guajira y experto asesor en temas laborales. Usted nació para grandes cosas, Doc. Como le digo, que el Altísimo lo continúe bendiciendo. Mis afectos y respetos por siempre.
rotuló y refirió con excelencia Dr. José Jaime Daza Hinojosa, el juntero futurista.